Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. de marzo del año 2024. Y te voy a recomendar, si quieres venir a Estados Unidos y tener aquí un estatus migratorio, pero además un trabajo estable, el trabajo que todos necesitamos, yo te recomiendo que vengas con una certificación laboral. Hay expertos en certificaciones laborales, pero el mejor de todos es UCIA Legal. Nuestros aliados de UCIA Legal te van a atender si les escribes por el número de WhatsApp que está en pantalla, 407-449-6616. Les escribes, ellos te van a responder y te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. El teniente venezolano era opositor a Maduro. Fue tomado preso por Maduro. Lo llevaron a Ramo Verde, lo torturaron por mucho tiempo. Hoy día aparece en las listas de persecución de su Ministerio de Defensa. Los sospechosos del crimen son venezolanos. La organización sospechosa es el Tren de Aragua, organización internacional. Y para mayor remate, un ex encargado de la inteligencia chilena habla de los vínculos entre el Tren de Aragua y el chavismo. Y por lo tanto el cerco se va acercando. Entonces lo que yo le pido al Partido Comunista es que no trate de cambiar la conversación. Acá hay una hipótesis probable, así como pueden haber otras, pero una de ellas que no se puede descartar es que Maduro haya encargado este asesinato al Tren de Aragua. Chile tiene que ser un lugar seguro para quienes son perseguidos por dictaduras como la de Maduro, como la de Nicaragua o como la de Cuba, y eso no podemos perderlo. Este es el senador chileno Rojo Edwards. Gracias al senador Edwards es que se hizo una sesión especial en el Congreso chileno para tratar este tema, y gracias a él el tema tuvo de alguna manera eco políticamente en ese país. Vamos a conversar con el senador Rojo Edwards, lo tenemos conectado vía Zoom desde Chile. Buenas noches, senador, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, un cariñoso saludo a todos tus televidentes en todas partes del mundo. Bueno, primero, como todos nuestros seguidores, la mayoría son anticomunistas, antirrojos. Vamos a aclararles que el nombre suyo no se debe a su inclinación ideológica, sino obviamente a que usted es pelirrojo, ¿no? Porque después empiezan, bueno, ese nombre, etcétera, porque para nosotros los venezolanos, los que venimos de estos países donde hay dictadura, la palabra rojo, así como que nos asusta. Bueno, por eso, Patricia, es que, bueno, mi sobrenombre siempre ha sido Rojo, así que, y de hecho, hoy día es mi tercer nombre, ya de manera más formal. Sí. Y por eso mi principal eslogan de campaña era el único rojo de derecha. Así que todos en Chile me conocen, saben que soy rojo por fuera, pero azul por dentro. Eso está muy bueno. Senador, gracias a usted se hizo esa sesión especial que le hicimos bastante seguimiento desde aquí. Vamos a comenzar desde el principio. En el momento en el que secuestran al teniente Ronald Ojeda,
ya se han hecho denuncias, y las denuncias las hizo la propia familia del teniente que todavía vive en Chile, que la atención fue realmente no adecuada a un hecho como el que estaba ocurriendo. Se burlaron de ellos, etcétera. Pero más allá de eso, los periodistas de investigación que estamos afuera de Chile y que manejamos ciertas herramientas, que tenemos fuentes, etcétera, pues de una vez pudimos dar datos, etcétera, acerca de que esto no se trataba de un secuestro común y corriente para pedir un rescate, sino que se trataba de un hecho político. Y ese es el seguimiento que usted le ha venido haciendo. ¿Cuál es su opinión hoy, después de que han pasado ya tantos días de la resolución, digamos, porque se consiguió el cadáver, lamentablemente, del teniente Ronald Ojeda? Bueno, primero, Patricia, cuando uno analiza este tipo de eventos, lo primero que hay que pensar, hay que preguntarse es ¿cuál fue el móvil? ¿Qué motivó a estos secuestradores a tomar detenida, secuestrado o ejecutar, en este caso, al teniente Ronald Ojeda? Y ese móvil claramente no era un móvil de pedir una recompensa, como son muchos secuestros, ¿no es cierto? Por cuanto ellos lo tomaron detenido, lo secuestraron y muy prontamente lo ahorcaron para finalmente enterrarlo en una población en Chile a 1,5 metros de profundidad, y después de eso hicieron un radier de cemento. O sea, la idea era enterrarlo y que nunca más se encontrara su cuerpo. Entonces, el móvil nunca fue un móvil económico. Y por lo tanto, claro, podría haber un móvil de ajuste de cuentas o un móvil político. ¿Y cuál es la preocupación que nosotros tenemos, Patricia? Que es que el móvil político, o sea, que la dictadura de Maduro haya pedido por encargo este crimen utilizando el Tren de Aragua, porque esa hipótesis ya está bastante firme en Chile, que fue efectivamente el Tren de Aragua, es un móvil que no se puede tomar, o sea, no se puede descartar. Y si eso fuera así, es una violación grotesca de soberanía en Chile. Es una potencia extranjera, un país, un tercer país, que a través de sus contactos, su fuerza, hace una operación de corte de inteligencia o militar por encargo en una nación libre y democrática, y por lo tanto eso no puede aceptarse. Y por eso la hipótesis de que Maduro esté detrás es una hipótesis que no se puede descartar, pero además es tremendamente grave para Chile y la soberanía. Mire, hubo un tiempo, hace el año 1974, Chile hizo un atentado en Argentina. Se le puso una bomba, bueno, da lo mismo, un atentado, a un ex general de ejército. Entonces uno le dice, en este caso, a la izquierda de Chile, que buenamente reclamaba contra la acción, en este caso, de agentes de Chile, que tiene que defender a Chile y no permitir que una potencia extranjera, por mucho que tengan cierta cercanía ideológica, venga a realizar acciones militares o acciones de inteligencia en Chile. Y ahí está la discusión del móvil político, y ahí es donde Chile tiene que defenderse. Obviamente, Patricia, con esto termino, yo no puedo descartar que el móvil haya sido político y que esté detrás la dictadura de Maduro. Pero por supuesto tampoco lo puedo asegurar porque yo no soy detective, y requiero que la justicia de Chile finalmente dé un veredicto para ver cuál es la verdad judicial de este caso, que espero que sea muy pronto. Sobre eso, ¿usted está contento con lo que se ha venido investigando y los resultados que tenemos hasta ahora? Porque cuando comenzó todo esto, yo fui una de las primeras que le dije al pueblo chileno, esto no es un problema de un venezolano, esto ocurrió en Chile y no se puede permitir. Claro. El chileno común debe protestar contra una acción como esta cometida en su territorio. Entonces, ¿usted se siente contento con el resultado de la investigación hasta ahora? Absolutamente no, Patricia, porque fíjate que primero los sospechosos se les siguió el rastro del celular, y ese rastro del celular se termina cerca de los pasos fronterizos, uno en Perú y uno en Bolivia. Después, el gobierno de Chile fue tremendamente lento y tremendamente débil en la reacción, cuando desde el inicio la hipótesis del móvil político, o sea, una acción de Maduro, era bastante clara desde el inicio, y no se hizo absolutamente ninguna medida que no permitiera a este tipo de secuestradores
sean militares, en ese minuto no se sabía, por cierto, o sea a través de un encargo o lo que sea, salieran de Santiago con facilidad. No se tomó ninguna medida y se demoró mucho tiempo en cerrar al menos las arterias que permiten escapar de Santiago hacia el norte, el sur o hacia la cordillera en dirección a Argentina. Entonces, vimos una reacción muy lenta del gobierno y el gobierno prácticamente, me refiero al presidente Boric, prácticamente no se ha referido a la materia. Se ha referido a la materia 2 veces. Una, para defender al Partido Comunista, que sigue apoyando a Maduro permanentemente. Antes de dar el pésame a la familia del teniente venezolano, defendió al Partido Comunista. Y una sola ocasión en que sí, por fin habló al menos, no dijo mucho, pero al menos se refirió a la materia. Yo creo que el gobierno de Chile ha sido tremendamente débil y por eso, Patricia, yo hago un llamado a todas las democracias latinoamericanas de que no podemos permitir actos violentos como este de parte de narcodictaduras o dictaduras, sea la de Maduro, sea la de Nicaragua o sea la de Cuba. Ningún país, y menos una dictadura, puede simplemente hacer una acción o en un tercer país. El gobierno de Maduro ni siquiera ha tenido la cercanía con el presidente Boric de distanciarse del hecho, más allá de algunas declaraciones de Diosdado Cabello que lo hace en su programa, pero no hay una forma en que Venezuela nos asegure que no están detrás de esta tremenda ejecución que ocurrió en suelo chileno, ejecutado al parecer por el Tren de Aragua, que es una organización criminal que hoy día en Chile está realmente con una fuerza muy importante y que queremos combatir. En una de las declaraciones precisamente que dio el presidente Boric, que fue presionado por un periodista que le hizo la pregunta directamente, él dice que de parte de él, la ministra del Interior o algo así, de Justicia, no recuerdo cuál, le había dado el pésame a la familia y resulta que es mentira. La familia dice, a nosotros nadie del gobierno nos ha dado ni el pésame, ni nos ha preguntado qué necesitan, ni siquiera les han ofrecido protección, senador. No, no solamente eso, o sea, no ha habido ninguna precaución con el resto de los venezolanos que están siendo perseguidos en Chile. Déjeme decirle, lo que salía en el TikTok que ustedes pusieron al inicio es bien decidor. El teniente Ojeda había sido tomado preso a través de darle un bono en dinero en efectivo para después los militares de Venezuela tomarlo preso en base a que andaba con efectivo. Lo llevaron a Ramo Verde, lo torturaron. Después se escapó en una escapada al parecer bastante cinematográfica. Llega a Chile, la persona que lo asesinó, las personas que lo asesinaron son venezolanos, eso ya está bastante fuera de discusión. Fue el Tren de Aragua, no existe móvil de dinero. Y además, el jefe de la inteligencia, ex jefe de la inteligencia chilena, habla de los largos años de relación que existe entre el chavismo y el Tren de Aragua. Entonces acá claramente hay un problema muy grande. Y que el presidente Boric no haya sido capaz, él, de enviar las condolencias de manera privada y tampoco hacerlo él de manera pública y escudarse en que su ministra del Interior, 2 días antes, había efectivamente enviado un Twitter público de condolencia, no es suficiente para el nivel de peligrosidad de lo que estamos viendo. Sea la hipótesis de que Maduro está detrás de esto o prime finalmente la hipótesis de que es un simple acto de crimen organizado. En cualquier caso, el presidente Boric debió haber demostrado un poco más de humanidad. Y déjeme decirle algo, Patricia. Yo creo que lo que está pasando acá es que el Partido Comunista no respeta, y en general a nivel internacional, el Partido Comunista y en general las otras izquierdas no respetan al presidente Boric. Porque si el Partido Comunista y la izquierda latinoamericana respetara al presidente Boric, hubieran exigido primero que Maduro, si está detrás, no realice este acto de militar en suelo extranjero en Chile, pero si es que finalmente se hace, hubieran exigido que Maduro se aparte con toda la fuerza y dé garantías y pruebas de que él no está detrás de esta horrenda ejecución. Nada de eso han hecho, por lo tanto han dejado a Chile y en particular a nuestro presidente en una situación muy, muy difícil y de mucha debilidad institucional internacional. El hecho de que hasta ahora no se mencione complicidad en ningún organismo chileno
¿A usted no le llama la atención? Porque a mí como periodista me llama la atención. Ahí tuvo que haber complicidad por información, etcétera, de alguna institución chilena. Sí, bueno, no lo sabemos. Es probablemente que la haya. Pasaron bastantes cosas que son interesantes Primero, el auto estaba clonado. Uno de los autos que se utilizó estaba clonado. No es que se habían robado un auto, estaba clonado. Después, el primer cambio de auto se hace en un punto ciego de una carretera. Por lo tanto, tenían información clave, obviamente. Tenían toda la información de cómo entrar al edificio, capaz que haya habido algún tipo de... O sea, pueden haber en muchas partes colaboraciones no de instituciones, pero sí de personas, en Chile. Pero lo que hay que despejar, Patricia, es el móvil, porque lo mataron. Porque cuando uno despeja el móvil, la hipótesis queda bastante más clara, y cuando todo apunta hacia Maduro, chuta, uno lo que quiere es saber exactamente qué pasó, porque si una potencia extranjera hace un acto militar en Chile, eso es un cuasi acción de guerra. O sea, Chile no puede enviar militares o hacer un acto de esta naturaleza en Venezuela, ni en Argentina, ni en Brasil, en ninguna parte. Eso sería tomado como una especie de acto de guerra. Además, cuando usted va a internar, en este caso puede haber sido por encargo, pero si yo quiero internar personal de las Fuerzas Armadas en otro país o realizar una acción, muchas veces esa acción requiere incluso de la apertura del Parlamento, quizás de una ley. O sea, el Parlamento tiene que aceptarla, ni siquiera se puede hacer de manera ejecutiva en la presidencia. Entonces, esto es de la máxima gravedad, y efectivamente contaban con cierta información que nos permite pensar que información interna de Chile tenía, pero eso no obsta a que esto perfectamente pudo haber sido un crimen por encargo y que el móvil sea político a una persona que estaba siendo perseguida y que estaba dentro de los 33 personas que el Ministerio de Defensa ha dicho públicamente que está persiguiendo, y dentro de cuya lista hay una gran cantidad de personas que ya están presas, y en un caso en particular del señor Caldera fue tomado preso por el ELN, la guerrilla colombiana, en Colombia, y fue derivado después de que la dictadura venezolana dijo que no tenía nada que ver, y este señor apareció en Ramo Verde nuevamente, y bueno, entonces existen precedentes también de que el móvil pudo haber sido político. Sí, y la información y la hipótesis que yo manejo es que ese era el objetivo con el teniente Ronald Ojeda, era trasladarlo hacia Venezuela, y no les dio tiempo y al final tuvieron que matarlo. En el caso de Caldera, por cierto, que se vivió un vía crucis terrible. Yo lo viví junto con la familia, sobre todo con el padre del teniente Caldera, porque pasaban semanas y no había información. Y no se sabía dónde estaba hasta que finalmente tuvieron que mostrarlo en una cárcel, y ahí sigue en una cárcel en Venezuela. El tema de la presencia, porque hablar de crimen por encargo, el encargo puede haber sido desde Venezuela, pero también manejamos algunos periodistas de investigación información de presencia física de militares de la DGCIN en territorio chileno. ¿Ha habido algún avance en cuanto a este tema? ¿Se sabe algo? ¿Ustedes como senadores tienen acceso a cómo van las investigaciones? No, yo no tengo acceso a la carpeta, y por lo tanto dos cualidades tiene eso. Uno, que puedo hablar tranquilamente sin tener alguna preocupación por decir alguna información confidencial, pero a la vez no tenemos información que nos permita saber ese tipo de materia. Yo lo que sí quiero decirle es que nosotros invitamos a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior, que son los encargados de la seguridad en Chile, a una sesión especial en el Senado en que se debatieron de todas las materias que no tienen el peso del secreto, y esa información sí la tenemos, pero la información de la carpeta no tenemos. Una de las grandes polémicas, Patricia, que tenemos en Chile es que hay varios personeros del Partido Comunista que están apoyando de manera abierta a Maduro, que sí tienen acceso a la carpeta, por lo tanto tienen más información que nosotros y perfectamente podrían utilizarla para hacer gestiones que finalmente quizás nosotros no nos enteremos. Entonces hay una polémica respecto a los personeros del Partido Comunista, que son parte del gobierno, que tienen acceso a la carpeta de investigación.
Sí, eso es gravísimo. Nosotros mostramos incluso aquí un video en el que el Partido Comunista en una asamblea le hace una ovación al embajador de Maduro en Chile, que no es cualquier embajador, fue compañero en la Academia Militar de Hugo Chávez. Es decir, que además este tipo de personajes, de militares, compañeros de Hugo Chávez, están regados por el mundo entero, haciendo no diplomacia, sino inteligencia, senador. En eso es que están, haciendo inteligencia. Bueno, y quiero contarle, Patricia, que el embajador lo que hizo en el evento que usted está mencionando fue a un homenaje a una persona del Partido Comunista muy conocida en Chile, que ya murió hace un par de años, y se le preguntó sobre el caso del teniente Ojeda, y el embajador, en vez de decir que Venezuela no tiene nada que ver con ese caso, simplemente guardó silencio. Por lo tanto, dejando en un pie de debilidad al gobierno del presidente Boric muy grande. Por eso es que yo le digo que también nosotros vemos una falta de respeto tremenda del Partido Comunista, que es el partido más grande de gobierno de la alianza del presidente Boric, con el presidente Boric por actitudes como la de este embajador, que pudiendo haber dicho que Venezuela no tenía nada que ver, simplemente guardó silencio. Y esto entiendo, si mal no recuerdo, que fue antes de que se descubriera el cuerpo en un campamento o una población de Maipú, bajo tierra, de un radier de cemento del teniente Ojeda. Algo que le llama la atención a un forense que entrevistamos es que en el momento que sacaron el cadáver, si ese cadáver tenía ya 10 días, no oliera mal. Parece que sacaron el cadáver y no había ningún olor que alertara acerca del tiempo que tenía. O sea que una de las mentiras que consideramos que está diciendo la Fiscalía, senador, es el tiempo, la data de muerte del teniente Ojeda. Pues no tengo respuesta para eso, pero efectivamente hay algo de eso. Pero la información pública en Chile es que el teniente fue asesinado el mismo día. Sí, o al día siguiente, o muy cercano al día que fue secuestrado, más que el día que fue encontrado. Por lo tanto, 1 o 2 días serán, pero esa es la información que nosotros tenemos. Y yo espero que se pueda investigar las cuentas bancarias del teniente para que se puedan ir descartando hipótesis, porque lo que está haciendo el Partido Comunista ahora también es como tratar de hacer ver que esto quizás pudo haber sido un crimen organizado por temas de drogas o algo así, y la información que nosotros tenemos es que el teniente tenía una vida absolutamente normal, era un opositor y simplemente tenía un trabajo como cualquier persona que es un inmigrante, pero que está colaborando con el desarrollo del país. Sí, incluso nosotros publicamos aquí en el programa unos audios del teniente, hablando con compañeros de él aquí en Estados Unidos, pidiéndoles $150 de colaboración porque no tenía con qué pagar los servicios. Y eso significa que una persona no está metida en... además que conocíamos al teniente Ojeda, sabíamos de sus valores, de sus principios. Esto es falso y una de las cosas que yo quería transmitirle, senador, es que el hermano del teniente Ojeda, Javier, iba incluso a grabar un video, pero está muy mal emocionalmente y eso es lógico, para solicitarles a ustedes, a esta tolda que está en contra del oficialismo de alguna manera en Chile, que no dejen morir el caso y sobre todo que no permitan el asesinato moral del teniente Ojeda, porque por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Decir que el teniente debía un dinero a una mafia y que no lo pagaba y que por eso lo asesinaron, y esto es falso. Por supuesto, y nosotros vemos con claridad que el gobierno cada vez que puede intenta instalar esa hipótesis, pero yo quiero decirle algo, Patricia. Los chilenos quizás somos tontos, pero hasta las 12 del día. Después ya somos un poco más inteligentes. Entonces nos damos cuenta. Los chilenos se dan cuenta. O sea, si usted ve las encuestas de qué piensan los chilenos tienen claridad de que mientras no se clarifique el móvil más probable es el político. Y por lo tanto no podemos dejarlo morir, porque ya no es un problema de crimen. Esto es un problema de seguridad nacional. Chile no puede aceptar de que alguien de otro país haga una operación militar en suelo chileno. Además, Patricia, te voy a decir esto ya desde el punto de vista del desarrollo de los chilenos y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros consideramos que Chile tiene que ser un lugar que entrega asilo en contra de la opresión. Eso incluso está en nuestro himno nacional. Y acá lo que permitimos fue que una persona
de trabajo decente haya sido asesinada en nuestras narices. Y eso nosotros no podemos permitirlos, no, por la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Chile tiene que ser un asilo contra la opresión y dejar de tener esa calidad. A mí, por lo menos, como chileno, como orgulloso de lo que somos, no lo voy a dejar tranquilo. Así que tenga con toda claridad que nosotros, dentro de nuestras facultades, no vamos a dejar morir este caso y tampoco vamos a permitir que se ventilen hipótesis que no están sustentadas en hechos concretos. Yo quedé abismada con unas declaraciones de la ministra del Interior en las que se le hablaba del asilo y de la obvia protección que debía haber tenido el teniente Ojeda, y ella prácticamente dijo que el asilo no significaba una protección. Prácticamente respondió a eso. Bueno, nosotros una de las cosas que discutimos en la sesión especial es que tenemos que clarificar también qué significa entregarle estatus de refugiado a una persona, que era el estatus que tenía el teniente Ojeda. Tenemos que clarificarlo porque él no es el único refugiado, nosotros tenemos muchos más refugiados, muchos menos de los que deberíamos por la cantidad de solicitudes que tenemos. Pero claramente tenemos que discutir cuáles son los requerimientos al Estado chileno cuando el Estado chileno entrega refugio a una persona. Mírese, hace unas semanas atrás, con objeto de las competiciones deportivas, bueno, en Santiago el año pasado, hubo 8 deportistas cubanos que no querían volver a Cuba porque los iban a maltratar. Y una vez que ellos piden asilo o refugio, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos saber que esas personas, si vuelven a Cuba, van a ser encarcelados. Inmediatamente. Por lo tanto, yo ya sé a ciencia cierta de que esa persona no tiene la posibilidad de manera segura volver a su hogar y por lo tanto Chile está en el deber de darle protección, asilo y protección si es que es necesario. Por supuesto que las dos cosas no necesariamente van juntas. Hay personas que, o sea, en el caso del teniente nos estaban diciendo si estaba dentro de la lista del Ministerio de Defensa que podía ser víctima de algo como esto. Varias de esas personas, como lo estuvimos hablando, ya están presos. Entonces, aquí había un deber de protección. Pero obviamente tenemos que discutir bien y Chile tiene que ser un asilo contra la opresión. Discutir bien, como le decía, qué significa entregar asilo, cuáles son las responsabilidades del Estado cuando entregamos refugio, para que Chile vuelva a ser lo que nosotros siempre hemos sido, en este caso que está en nuestro himno nacional. En el caso de este convenio que se había firmado con Venezuela, por cierto, que a mí me llama mucho la atención porque Diosdado Cabello, yo veo el programa de Diosdado Cabello todos los miércoles porque es el deber de todo periodista, se burla de Boric, del presidente Boric, de una manera le dice Boric, le dice de todo. Y entonces va un funcionario del presidente Boric a Venezuela a firmar un convenio, que además es un convenio que invita, digamos de alguna manera, a la alteración de la soberanía de Chile, ¿no? De alguna manera. Hay dos visiones respecto a esto y le voy a dar las dos, ¿no es cierto? Primero, Chile tiene un interés de poder conocer información policial de personas que vienen de Venezuela, porque efectivamente han habido problemas, como con todas las nacionalidades en todas partes, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos chilenos con problemas en Estados Unidos, y en España, así que esto es de todas partes, en todas partes. Por ejemplo, la única persona que está detenida por la ejecución del teniente Ojeda dice tener 17 años. Pero ¿cómo sé yo que tiene 17 años si no tengo acceso a certificado de nacimiento? Por lo tanto, requiero de algún grado de cooperación por parte, en este caso, de la dictadura venezolana. Ese es el argumento para hacerlo. Pero ¿cuál es el problema y por qué nosotros hemos pedido de que no se implemente este convenio y el intercambio de información se haga a través o de la Interpol o de los otros mecanismos que ya existen en Latinoamérica? Y es porque la definición de los delitos en los cuales se entrega información para Chile es distinta que los delitos para Venezuela. Venezuela es bastante claro que una persona que es un opositor al gobierno, esa oposición al gobierno es suficiente en algunos casos para la dictadura de Maduro para decir que el solo hecho de ser opositor implica ser parte de una banda de crimen organizado que quiere o de terrorismo que quiere subvertir el orden supuestamente constitucional. Por lo tanto, un simple opositor
puede terminar siendo una persona perseguida por la justicia. Y este convenio, el problema que tendría es que tendríamos que entregar información para que ellos, a través de una definición política, consideran que es un delincuente, pero para nosotros y nuestra legislación y nuestra democracia no lo es. Y como el convenio no define de manera clara cuáles son los delitos y deja en 3 partes del convenio abierto a nuevos tipos de delito y no lo acota a algo que nosotros podamos considerar como efectivamente un delito, el convenio podría obligarnos a colaborar en simplemente entregar información, en el peor de los casos, de opositores a Maduro. Y yo no puedo aceptar eso, como usted comprenderá. Entonces, a nosotros, a nuestro juicio, este convenio, lamentablemente, a pesar de que sí a Chile le convendría que tener una contraparte que entregue información sobre muchos venezolanos que son parte del Tren de Aragua o de otras organizaciones criminales, esto puede terminar siendo bastante mal usado y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Bueno, para ponerle un ejemplo, senador, yo tengo 18 años en el exilio. ¿Usted sabe por qué? Porque me acusaron en Venezuela de homicidio. Entonces imagínese ese convenio, si caigo yo en Chile, ¿no? Claro. Y entonces ustedes preguntan, bueno, ¿y esta señora qué hizo allá? Homicidio y terrorismo, porque fue supuestamente que asesiné a un fiscal poniéndole una bomba. Ese es el delito por el cual me persiguen a mí en Venezuela. Entonces imagínese usted que yo haya caído en Chile con ese convenio. Por supuesto. Entonces eso es absurdo pedirle hacer un convenio de este tipo, porque además el Tren de Aragua trabaja para el régimen. Entonces el régimen jamás va a dar datos contra estos delincuentes que están en toda América Latina y aquí en Estados Unidos también. Por supuesto, y ese es el problema. Por eso es que una de las materias que nosotros les decíamos al gobierno es que cometió un error grave, que no queremos el convenio, porque si bien, claro, en el papel podría ser bueno para Chile, la realidad es que estamos tratando con gente que no es confiable, con gente que no tiene valores democráticos, gente que no considera la importancia de la institucionalidad, de leyes que han sido redactadas para perseguir más que para garantizar condiciones. Entonces, cuando uno tiene una contraparte que no se puede confiar, no es razonable, en este caso, firmar un convenio que probablemente va a ser utilizado para su ventaja más que para poder entregarle información a Chile. Esa es la problemática. Lo que pasa es que yo le doy la información también, Patricia, para que entienda en base a qué esto se hizo y por qué el gobierno incluso lo publicó con bombos y platillos y nosotros le estamos diciendo no queremos ese convenio. La verdad es que esta gente simplemente no se puede confiar en ellos. ¿Ustedes tienen autoridad, porque no sé cómo funciona el Estado chileno, para revertir el convenio, para anularlo, como ustedes como senadores? No. No tienen autoridad para eso, solo para cuestionarlo. Sí, pero yo quiero decirle que el cuestionamiento político, este tipo de cosas, es importante por varias cosas, pero Chile todavía guarda cierta preocupación por la institucionalidad. Y la política exterior en Chile, más o menos, ahora el presidente Boric, dentro de las cosas que está destruyendo es esto, pero en Chile en general, la política exterior ha sido una política más o menos consensuada. Entonces, cuando las críticas se hacen a materias que conciernen la política exterior, por mucho que esto sea también policial, hoy día hay más peso institucional para efectos de, esta crítica hay que tomarla bastante más en serio, porque la política exterior es más de Estado que la política interna. Los países con institucionalidades sólidas en general, la política exterior es política de Estado. En Chile ha sido política de Estado, yo espero que se fortalezca, pero claramente con el gobierno del presidente Boric ha habido una distancia, ¿no es cierto?, entre ser política de Estado y política de gobierno. Déjeme darle un ejemplo. Los embajadores que nominan los presidentes generalmente son gente, claro, los de carrera, por cierto, pero también están los embajadores que son por cercanía política. Generalmente esos embajadores son gente de experiencia. El presidente Boric ha puesto muchos embajadores que no son más que amigos personales y que han cometido toda clase de errores. Entonces ese tipo de cosas debilita la posición o la idea de que la política exterior sea una política de Estado, que es lo que a mí me gustaría que ojalá volvamos a tener. Bueno, y que son, nada de esto pasa. ¿Qué pasa por el Congreso? Me imagino las leyes nada más, ¿no?
No, sí, pasan muchas cosas. Eh, el Congreso, nosotros tenemos bicameralidad y la Cámara de Diputados y el Senado son cámaras espejo. Las únicas diferencias para efectos de las potestades que tiene cada cámara es que la Cámara de Diputados fiscaliza, o sea, puede hacer auditoría, si usted quiere, a las acciones del gobierno, y el Senado nosotros nominamos a las altas autoridades del Estado, en la Fiscalía, la Contraloría, la Corte Suprema, etcétera, y además actuamos de jurado de muchas decisiones que toman en el ámbito de fiscalización la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros efectivamente tenemos toda la potestad legal. Lo que pasa es que además de la potestad legal está la potestad reglamentaria y los gobiernos tienen esa potestad y tienen que usarla y son poderes que ellos tienen. A nivel legal, obviamente, lo tenemos nosotros. Estaba viendo que el periodo de ustedes es bastante amplio, ¿no? ¿Cuántos años son? Sí, los senadores somos 8 años y eso Bastante. creo que es una gran... Tiene de dulce y de gras, Patricia, porque los senadores que sean de 8 años permite que estemos desconectados del ciclo electoral siguiente. Y eso ha sido muy importante, por ejemplo, en las discusiones de cambio constitucional que tuvimos el año pasado en la votación en diciembre. Yo como senador, con elecciones en 6 años más, pude votar en contra, a pesar de que la mayoría de mi sector estaba a favor, entre otras cosas porque tenía la libertad. Y como se estaba proponiendo una constitución que declaraba que Chile era un Estado social y democrático de derecho en un Estado subsidiario y que se permitía la restricción de todas las libertades por ley simple y también se le permitía a los jueces utilizar los documentos anexos a los tratados en sus resoluciones judiciales, algo que yo considero que no pasa por el sistema democrático, yo pude rechazar sin que pesara sobre mí la amenaza de no entregarme la posibilidad o el cupo de ser reelecto. Entonces me dio la posibilidad de defender la libertad sin pesar esa amenaza. Esa es la garantía que da que un senador tenga 8 años. Claro, el problema es que si el senador no hace su trabajo, eventualmente tiene 6 años o 8 años sin hacer nada. Bueno, el mismo criterio fue el que me explicaron para la fiscalía. Que también el fiscal creo que tiene un periodo de 8 años y esto lo desconecta de la política, pero a mí no me parece que en la fiscalía, en este tema del teniente Ojeda, haya estado tan desconectado de la política. Mire, usted nunca puede desconectar a las instituciones de la política. ¿Ya? Siempre hay pesos y contrapesos. Pero lo más importante, Patricia, creo yo, para que una institución sea o lo más independiente posible, es que la autoridad política no pueda remover a esa autoridad. Si la autoridad política puede remover a esa autoridad, se acaba ipso facto Independencia. la independencia. Sí. Y esa es la independencia que hemos expresado a muchos senadores en muchos de estos casos, que independiente de lo que opinen otras personas o los partidos políticos, nosotros hemos podido defender la libertad porque tenemos la independencia de poder seguir nuestro periodo más allá del ciclo electoral. Eso es muy importante. Obviamente también es importante cómo se nombran las autoridades, pero claramente en Chile, dado que no se pueden remover con tanta facilidad y requieren del concurso del Congreso, yo me atrevo a decir que hay niveles de independencia que son mucho más altos, aunque falta mucho, por cierto, que son mucho más altos que los que veo en otros países, como por ejemplo Venezuela, para efectos de la independencia Claro. de las instituciones. Bueno, me gustaría, y le quité más tiempo del que habíamos acordado, pero sí me gustaría que usted terminara con un mensaje no solamente para la familia del teniente Ojeda, sino para toda la comunidad venezolana que ha seguido este caso y también los chilenos. Es impresionante la cantidad de chilenos que se han puesto del lado de la justicia y de la verdad con el caso del teniente Ojeda y que están preocupados porque se sepa la verdad y porque se haga justicia. Y me encantaría que usted enviara un mensaje dándonos la garantía de que esto no va a morir en Chile, que se va a olvidar, que va a quedar en el pasado, que se va a pasar la página. Mire, bueno, yo, Patricia, quiero decir lo que yo sí puedo hacer. Hay muchos de nosotros que no vamos a aceptar este tipo de acciones militares extranjeras y que terminan haciendo. Decirle a los extranjeros refugiados y asilados que Chile tiene que volver a respetar y entregar la protección que se requiere.
decirle a la familia, más allá del pésame que le entrego con mucho cariño, que consideramos que el teniente fue un aporte para Chile, que no debió haber ocurrido y como senador le pedimos disculpas por lo que Chile pudo no haber hecho, quizás debió haber hecho para defenderlo. Por lo tanto, la idea de que Chile es un asilo contra la opresión, nosotros vamos a pelear por eso hasta las últimas consecuencias. Y en eso yo sí me puedo comprometer. Muchísimas gracias, senador. Y que no sea la última vez. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Saludos. Adiós. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.